Capítulo 2. El gran escape de Laos. Parte 2. Más o menos a la misma hora, una conejita solitaria holgazaneaba inesperado. Ah, esto es el paraíso. Tenía el cabello azul oscuro peinado con un corte recto, una figura esbelta, pechos de tamaño medio y un conjunto de orejas y cola muy esponjosas. Basándose en las apariencias, parecía muy guapa. Desgraciadamente, su habitación no podía estar más desordenada. Su ropa y sus toallas estaban esparcidas por el suelo, así como los restos de comida y los restos de alimentos. Las botellas llenas de veneno y los cuchillos desenfundados estaban esparcidos por todas partes, y apenas había un lugar donde pararse sin pisar algo. Incluso la lujosa cama y la alfombra tenían numerosas manchas de comida. Cuando me enteré de que me enviaban a una misión fuera del bosque, pensé que me exiliaban, pero debería agradecer a su majestad que me diera un trabajo tan cómodo. La conejita sorbía zumo de naranja en su cama a través de una pajita innecesariamente ostentosa. Estaba tumbada, así que, naturalmente, el líquido acabó entrando en su tráquea y empezó a toser. Las gotas de zumo de naranja golpearon la cama, ensuciándola aún más que antes. Tos. Tos. Delicioso. Sí, definitivamente estoy pensando que debería cambiar de trabajo. No parecía importarle haber ensuciado aún más la cama mientras seguía disfrutando de su zumo. Voy a pasar el resto de mi vida relajándome como miembro de la rama de apoyo de los Libertadores. No te vamos a dar de comer para que holgazanees, coneja inútil, gritó una voz femenina, y Sui, la principal espía de la República Altina, soltó un aullido de sorpresa como respuesta. Ella también saltó un poco, y como la cama era tan elástica, rebotó un par de veces antes de caer de ella. Por supuesto, se las arregló para rodar con gracia por el suelo, ya que era una guerrera experta, aunque fuera perezosa. Al levantar la vista, vio a la encarnación de la ira pura mirándola. Dicha encarnación era una mujer de pelo gris medio, ojos grises y bonitos rasgos, cuando no estaba enfadada, al menos. No puedes irrumpir así en las habitaciones de la gente, Shirley. Esta no es tu habitación, holgazana. Shirley Nelson era la hija del dueño del Hotel Luceina, de primera clase, que casualmente se encontraba en el centro de Esperado. El hotel también albergaba la base de los Libertadores en la ciudad. Y la habitación en la que se encontraba Sui no era la suya. Era la suite de lujo situada en el 15º piso del hotel. Shirley tampoco había entrado por la puerta principal. En cambio, había entrado por detrás de una estantería en la pared. La estantería era secretamente una puerta giratoria, y el pasaje detrás de ella conducía al sótano donde se encontraba la base del Libertador. Pero fuiste tú quien dijo que podía hacer lo que quisiera con ella. Sí, bueno, hay límites para eso. Nunca me dijiste que hubiera límites. Solo dijiste que podía hacer lo que quisiera con la habitación. Si hubiera límites, deberías habérmelo dicho de antemano. No puedes poner condiciones a posteriori. Pequeña imbécil, rugió Shirley. Parecía que estaba a punto de empezar a patalear. Normalmente era una persona tranquila y alegre, pero desde la llegada de Sui su paciencia había sido puesta a prueba. Al principio, Shirley se había entusiasmado cuando se enteró de que un superespía de la República vendría a reforzar la sucursal de los Libertadores en Esperado, pero luego había descubierto cómo era en realidad. Y ahora no hacía más que suspirar constantemente de desesperación. Vas a tener que acostumbrarte, Shirley. Así es Sui. Leo-san, otra persona entró por la puerta giratoria. Era un hombre de mediana edad que parecía un cruce entre un caballero y un bandido. Se llamaba Leonard Avan y era el capitán de la segunda unidad de combate adscrita al cuartel general, así como el líder de la misión de rescate de Laos. Su rostro era bastante apuesto, y cuando sonreía casi se le podía confundir con un noble. Por desgracia, su barbilla estaba cubierta de rastrojos, tenía un puro en la boca y su ropa estaba arrugada. Para colmo, llevaba constantemente las manos en los bolsillos, lo que le hacía parecer un matón. Se parecía a Bad en muchos aspectos, tanto superficiales como de otro tipo. Él también era soltero a la avanzada edad de 46 años. De hecho, también era un buen amigo de Bad. Por cierto, Bad era el capitán de la primera unidad de combate del cuartel general, además del vicelíder de los Libertadores. Pero como Bad desaparecía con frecuencia, sus hombres solían recibir órdenes de Salas. Leonard puso una mano reconfortante en el hombro de Shirley, miró alrededor de la habitación y dijo, «Oye, Sui. Al menos ponte algo de ropa». Al menos llevaba ropa interior, pero se había dejado influir por la moda de la ciudad, así que era una ropa bastante seductora. Un tipo normal podría haber empezado a salivar al verla, pero no Leonard. A diferencia de Bad,
no era soltero porque no le gustara a nadie, sino porque cada mujer que mostraba interés por él tenía múltiples defectos fatales, y Sui hacía saltar todas sus alarmas. La culpa es tuya por entrar sin llamar. De hecho, deberías pagarme una indemnización por mirar la piel de una doncella pura sin permiso. Dame suficiente dinero para vivir cómodamente durante otros 5 años. Sigue hablando y te pasarás 5 años pagando las facturas de tu médico. Lo siento, Leonard podía parecer bastante amenazante cuando quería. Además, tenía la fuerza para respaldar sus amenazas. Sui no tenía orgullo, así que, naturalmente, no tuvo reparos en arrodillarse inmediatamente y disculparse. Su disculpa fue tan obsequiosa que parecía que incluso iba a empezar a lamer las botas de Leonard. Leonard dio una bocanada de su cigarro y murmuró: «Mira, ponte algo de ropa y estamos en paz». Sui se levantó de inmediato y le dedicó un perezoso «Okay». Sé que esto suena grosero, pero ¿estamos seguros de que la reina eligió a la persona adecuada para este trabajo?, preguntó Leonard mientras observaba a Sui rascarse el trasero y luego empezar a buscar entre el montón de mugre algo de ropa limpia. Era difícil creer que fuera una de las mejores de la República. Quiero decir que sus habilidades son de lo mejor. Lo sé, pero... Mientras hablaban, Sui pisó accidentalmente uno de sus caltropos y empezó a dar saltos sobre un pie. Todavía estaba en ropa interior, por lo que su culo estaba en plena exhibición mientras saltaba. Tanto Shirley como Leonard no estaban nada impresionados, pero también sabían por experiencia que si la necesitaban. Hace 5 días, este avatar de la pereza se había colado fácilmente en la iglesia central de Esperado y había robado un tesoro de información. Sin apenas esfuerzo, había logrado algo que toda la rama de apoyo no había hecho en años. Sin embargo, una vez que terminó, simplemente dijo: «Solo lo hice porque estaba harta de que me pidieran que trabajara todos los días, pero ahora me doy cuenta de que fue un error. Nunca debería haber hecho un trabajo así. Y no volveré a hacerlo, aunque me lo pidan». De hecho, solo había obtenido información sobre Laos porque quería trabajar menos. Como era de esperar, el espía jefe de los Libertadores se había derrumbado en shock al escuchar lo fácil que había sido para Sui. «Casi me siento mal por la iglesia. Se infiltraron tan fácilmente». Bueno, ella no estaba realmente tirando de su peso cuando estábamos escondidos alrededor de la capital. De hecho, estuvo holgazaneando todo el tiempo. Unos días antes de que los caballeros templarios regresaran a la capital de la teocracia, Neyais había ayudado a Leonard y a los demás a colarse en una ciudad cercana. Sin embargo, Sui había aprovechado todas las oportunidades que pudo para eludir sus obligaciones. Cada vez que se le pedía que patrullara o hiciera guardia, encontraba una u otra excusa para escabullirse. También se quejaba sin parar de lo molesto que era vivir de incógnito. Y lo peor de todo es que había utilizado su magia especial, la refracción, junto con su capacidad de ocultar libremente su presencia para dirigirse a los pueblos vecinos y gastar los fondos de la organización en comidas en restaurantes de lujo y tiendas caras. Naturalmente, Leonard y los demás se habían enfadado con ella. Por supuesto, Sui se disculpaba profusamente cada vez, pero luego volvía a sus viejos hábitos en pocos días. La gente empezó a preguntarse si la República les había enviado ayuda, o un saboteador. Finalmente, Leonard decidió dividir el grupo en 2. Ya habían esperado mucho tiempo sin señales de Laos, Neyais ya no estaba con ellos, nadie más que Sui podía infiltrarse en la capital, y ella se empeñaba en no entrar allí. Así que Leonard se llevó a la mitad de sus hombres de vuelta a Esperado para ver si Laos ya había abandonado el país, mientras que la otra mitad se quedó en la teocracia por si Laos solo había estado esperando su momento. Naturalmente, Sui se había unido al grupo que partía hacia Esperado. Leonard sabía que si dejaba a Sui con el grupo que se quedaba atrás, probablemente desertaría. Al principio pensé que la República nos había dejado a su hijo problemático, pero, el día en que regresaron a Esperado, la rama de apoyo había informado a Leonard y a los demás de que 10 figuras vestidas habían entrado en secreto en la iglesia central recientemente. Leonard decidió inmediatamente investigar, y cuando Sui se había desvanecido en algún lugar, supuso que solo había estado holgazaneando, así que había ignorado su desaparición. Pero antes de que se les ocurriera un plan de infiltración, he vuelto. Me colé en la iglesia y, al parecer, Lausanne se escapó el mismo día que volvió a la capital. He oído que está viajando con su hijo menor y uno de sus guardias. Sui regresó y dejó caer esa bomba sobre todos. Leonard y los demás habían estado en medio de una reunión que había durado toda la noche, pero la información de Sui hizo saltar el cansancio de todos. Todos la habían mirado fijamente, atónitos. Ella les había traído la información exacta que tanto ansiaban encontrar. Al parecer, las figuras de túnica blanca eran la unidad de asesinos enviada para eliminar a Laos. La mayoría de ellos estaban vigilando la frontera de Uldian, pero como no habían visto ninguna señal de que Laos hubiera pasado por allí, empezaban a sospechar que estaban en Tris.
El capitán de la unidad de asesinos había cogido a unos cuantos miembros de la élite elegidos a dedo y había montado una red de vigilancia alrededor de Esperado. Habían hecho de la iglesia central su base de operaciones, y aunque el arzobispo que la presidía había sido informado de la situación, se le había ordenado que no interfiriera en sus operaciones. También tenían un artefacto que les informaría de la posición de Laus si se acercaban a unas decenas de metros de él, así como un montón de otros planes que Sui había explicado perezosamente. Leonard y los demás se habían quedado absolutamente sorprendidos. Todos habían pensando que era una simple morosa, pero había traicionado sus expectativas. En parte, fue a propósito, ya que Sui se empeñaba en ocultar sus talentos hasta que eran realmente necesarios. Leonard se había disculpado con Sui por no haber visto su valor antes, mientras que el resto de los libertadores todavía estaban demasiado conmocionados como para hacer algo. De hecho, su espía se había acurrucado en un rincón acunando las rodillas, murmurando, «Lo siento. Siento ser tan inútil». Fue entonces cuando Sui les había golpeado con sus demandas. «Estuve trabajando duro mientras todos ustedes perdían el tiempo en reuniones. Quiero una recompensa por esto, o si no, renuncio. No voy a trabajar ni un día más en mi vida sin cobrar. Arriesgué mi vida por esto, así que será mejor que al menos me dejen tener la mejor suite de este hotel». Sui seguía siendo Sui, sin importar lo competente que fuera. Como era de esperar, todos la encontraban increíblemente molesta. Pero en última instancia, tenían que respetar su decisión. Leonard le había preguntado qué habría hecho si lo hubieran pillado mientras se escabullía por la iglesia, medio preocupado, y su respuesta había sido: «Llevo siempre conmigo una fruta corrosiva especial hecha con monstruos del bosque. Si me pillan, me la comeré, y me erosionará tanto que ni siquiera podrá reconocer quién era antes». A pesar de todas sus quejas de que no quería morir, se tomaba en serio su trabajo y estaba dispuesta a dar su vida para salvar a sus compañeros. Leonard se había quedado sinceramente impresionado al oír eso. Y también comprendió por fin por qué la reina había llamado a Sui la basa de la República. Le dedicó a Sui una sonrisa resignada y le ofreció la recompensa que pedía sin rechistar. Era natural, teniendo en cuenta lo que ella había hecho. Incluso si ella había pasado los 5 días desde entonces holgazaneando en la suite, Leonard sabía que no tenía derecho a quejarse. Después de todo, Sui había logrado más que el resto de ellos juntos. Es cierto que había agotado la paciencia de todos hasta el punto de que incluso la amable Shirley se había enfadado. «Oye, al menos se pone seria cuando es importante. Y, bueno, se preocupa por sus camaradas. Al menos podemos concederle eso. Leo-san, eres demasiado amable con las mujeres. Especialmente con las más jóvenes». Ambos se volvieron para mirar a Sui, que por fin había conseguido ponerse algo de ropa. «Ah, supongo que este es el fin de mi vida de lujo. Caramba, esto no merece la pena, teniendo en cuenta que he arriesgado mi vida por esa información y todo eso. Ustedes los libertadores realmente hacen trabajar a la gente hasta los huesos. Pero supongo que si tengo que hacer un poco más de trabajo para unirme a su tripulación, bueno. Si puedo convertirme en parte de los libertadores, podré vivir así por el resto de mi vida. No tendré que volver nunca al bosque». «Puedes hacerlo, Sui». Su sonrisa desaliñada le convenía a un grado asombroso. «¿Se preocupa por sus camaradas? No lo digas, Shirley. Creo que los hombres conejo son todos así». Sui estaba dañando la reputación de todos los hombres conejo con su acto. «¿What? Entonces, ¿qué pasa? ¿Ha pasado algo?» Leonard le sonrió a Sui mientras bostezaba. «Ya lo creo. Hemos encontrado a Laus Baarn y a sus compañeros. Vamos a celebrar una reunión para decidir qué hacer a continuación, pero no podemos empezar sin ti, así que date prisa», añadió Shirley. «No tienes que ser tan brusco al respecto». «¿Qué eres, mi madre? Te voy a dar una paliza». Se podría decir que los dos no eran muy compatibles, pero Sui ponía de los nervios a casi todo el mundo, fuera quien fuera. Leonard solo sabía cómo tratar con ella porque ya había tratado con muchos niños problemáticos en su vida. No miraba nada en particular mientras esperaba pacientemente a que las dos chicas terminaran de discutir. Laus había sido aclamado como el caballero más fuerte de la iglesia, y también era un antiguo usuario de la magia. Por lo tanto, lo más probable es que el grupo enviado para asesinarle fuera bastante fuerte. «No puedo creer que tengamos que enfrentarnos a sus más duros golpes de entrada», refunfuñó Leonard, soltando una bocanada de humo y aplastando su cigarro gastado en el puño con tal fuerza que se apagó inmediatamente. Luego volvió a atravesar la puerta giratoria y tomó el ascensor para bajar a la base secreta subterránea.
Se abrió paso entre los escritorios cubiertos de montañas de papeles y los libertadores que corrían de un lado a otro entre ellos, y luego se dirigió a la mesa circular de madera separada del resto de la sala por un tabique. En la mesa esperaban los distintos capitanes de escuadra asignados al equipo de rescate de Laos, así como un hombre mayor con el cabello gris recortado y un bigote rizado, Regan Nelson, el propietario de este hotel y el comandante de la sucursal de Esperado. Por fin hace su aparición la vaga, dijo un anciano calvo con bigote blanco mientras Sui se encorvaba en su asiento, bostezando. Ya había pasado los 70 años, pero sus brazos eran musculosos y gruesos como troncos. Su baja y robusta estatura le hacía parecer un estereotipo de enano de fantasía. El hombre era el capitán del escuadrón de combate de la rama de Esperado, Arcel Blair. Normalmente, dirigía una tienda de fuegos artificiales en la ciudad, pero era un luchador capaz y poseía la magia especial explosión, que le permitía crear una explosión en cualquier lugar dentro de una distancia determinada. Solo estaba disfrutando del descanso que me han concedido por derecho, respondió Sui con altanería. Oye, Sui-chan, ¿has oído hablar alguna vez de esa palabra llamada moderación? Por supuesto que sí. ¿Por quién me tomas? ¿Por un idiota? Ni siquiera yo he vivido en una suite así, dijo una mujer con un vestido negro y un poncho blanco, con los hombros caídos. Era la jefa de espionaje de la sucursal de Esperado, Jinx Serenka. Tenía el cabello corto y negro y rondaba los 30 años. También era la que se había quedado tan sorprendida por las capacidades de Sui que había sufrido un colapso mental. Siempre se la veía un poco ida, pero desde que Sui la había superado parecía frágil, como si una brisa fuerte pudiera destrozarla. Con la incorporación de Leonard y Sui, todos los que se necesitaban para la reunión estaban reunidos. Sui echó un vistazo a la sala, y aunque la mayoría de los presentes la conocían desde hacía poco tiempo, podían saber exactamente lo que estaba pensando. Estaba claramente molesta por el hecho de que no se sirvieran bebidas en la reunión. Todos la ignoraron. Acabemos con esto rápidamente, dijo Regan alegremente, con su voz resonando en la sala. Hemos recibido un pájaro mensajero de la sucursal de Parantino, añadió Shirley. Ha llegado esta mañana. Al parecer, Laos Baarn y sus compañeros llegarán aquí por la tarde. El tren mágico viajaba a una velocidad de unos 30 kilómetros por hora. Se movía unas 3 veces más rápido que un carruaje, lo cual era excepcional si se tiene en cuenta que no necesitaba descansar y que podía transportar una gran cantidad de personas y mercancías. Sin embargo, no podía compararse con la velocidad de las fortalecidas águilas y soniol que los libertadores utilizaban como aves mensajeras. El mensaje de Parantino había llegado mucho antes que el tren, así que por fin lo hemos encontrado, Supongo que su título de caballero más fuerte de la iglesia no es solo para aparentar si ha conseguido pasar por encima de nuestra red de vigilancia durante tanto tiempo. Siento ser tan inútil. Siento ser un desperdicio de espacio, murmuró Jinx. Su autodesprecio había ido empeorando día a día, pero Shirley se limitó a ignorarla y continuó con el informe. Por desgracia, la persona que lo vio lo hizo justo antes de que subieran al tren y a bastante distancia, por lo que no tuvo la oportunidad de establecer contacto con Laos. Por lo que dijeron, sin embargo, Laos parecía bastante demacrado y le faltaba el brazo izquierdo. Mierda, ¿hablas en serio?, soltó Leonard, con la cara fruncida. Por alguna razón, Sui también frunció el ceño. Sí. Además, el único miembro de su familia que estaba con él era su hijo. Pero su familia no está compuesta por su mujer, su suegra y sus 3 hijos. También tiene algunos otros parientes lejanos, pero esas son todas las personas que forman parte de la casa principal. Sospecho que es su hijo menor el que está con él ahora. ¿Crees que planea volver a por el resto de su familia más tarde, o están viajando por separado con sus propios guardias? Cualquiera de los dos podría ser el caso, pero no tenemos forma de averiguar la verdad por el momento. Está claro que ha pasado por una dura lucha para llegar hasta aquí. Leonard pensó para sí mismo. ¿Los asesinos apostados aquí han hecho algún movimiento? Tienen una rotación de centinelas que vigilan la estación las 24 horas del día, como siempre. Según Sui, tienen un artefacto que puede localizarlos si se acerca a unas decenas de metros de ellos. A este ritmo, será atrapado en el momento en que salga de la estación. ¿Aún no hemos establecido las puertas oscuras alrededor de la capital de la teocracia?, preguntó Arcel, y Shirley negó con la cabeza. Se necesita tiempo para encontrar lugares adecuados para establecerlas. Me temo que no hay mucho que podamos hacer en 5 días. Sí, por eso tenemos que contactar con Laos antes de que los asesinos lleguen a él y conseguir que coja inmediatamente un tren hacia Obius, respondió Regan. Todos asintieron con la cabeza, y luego se volvieron hacia Sui. Sus orejas de conejo caídas se movieron, e instintivamente miró detrás de ella. Lo siento, pero te estamos mirando a ti, dijo Leonard con rotundidad. Ella volvió a girarse para mirarle y preguntó, entonces,
que quieren que le encuentre en cuanto llegue y que utilice la refracción y mis habilidades de ocultación de la presencia para conseguir que se cambie en secreto a un tren hacia Obius. A pesar de su personalidad perezosa, era bastante inteligente. La magia de Sui podía funcionar en otras personas si las tocaba. Durante un tiempo, Meiro había hecho uso de esa característica para escapar de Liutigis. Llevaba a Sui como una máquina portátil de sigilo, y honestamente, había sido bastante efectivo. Así es. ¿Harás esto por nosotros, Sui?, preguntó Regan con voz amable. De ninguna manera, respondió Sui con firmeza. Shirley parecía a punto de estallar, mientras Leonard se masajeaba la sien. Jinx y Arcel se limitaron a suspirar, sintiéndose ya agotados. Al ver que todos se preparaban para obligarla a cooperar, Sui añadió rápidamente, quiero decir, pensadlo. Ustedes son los que dijeron que si la iglesia está tratando de ocultar la traición de Lausanne, no lo atacarán en público. Pero si se dan cuenta de que estoy tratando de hacer contacto con él, podrían asustarse y atacar de todos modos. Los ciudadanos estarán en peligro, pero sabes por experiencia que no pueden ver a través de tu sigilo. Esa es la razón por la que pudiste reunir información sobre ellos, ¿no es así? Sí, pero mis poderes no son perfectos. ¿Quién sabe si seré capaz de engañarlos cuando estén buscando activamente a alguien? Tenía razón. Y en verdad, sus poderes no eran perfectos. Milady y los otros usuarios de la magia antigua habían sido capaces de ver a través de su sigilo, por ejemplo. Por lo tanto, era lógico que el escuadrón enviado para eliminar a Laus, que era un usuario de magia antigua, fuera igual de poderoso. La razón por la que Sui había podido infiltrarse con éxito en la iglesia central era porque había utilizado su excepcional oído para escuchar a escondidas desde una distancia segura, y porque el arzobispo había estado exigiendo más detalles al escuadrón de asesinos enviado por el Papa, por lo que todos habían estado distraídos y hablando en voz alta. No te preocupes, Sui. Tenemos un plan de respaldo en mente, dijo Regan con suavidad, pero eso solo hizo que las orejas de Sui se cayeran aún más. Sabía por experiencia que cuando una persona con poder intentaba sonar lo más amable posible, era porque estaba a punto de presionarte muy fuerte para que hicieras algo que no querías hacer. Significaba que tenían las habilidades conversacionales necesarias para derribar cualquier excusa que se te ocurriera. En su cabeza, Sui protestó que no quería escuchar su plan de respaldo, pero no tuvo el valor de decirlo en voz alta. Regan colocó una llave negra de cristal delante de ella. Mierda. Lo sabía, pensó Sui abatida. Esta es la llave oscura que fue entregada a nuestra rama. Si los asesinos te detectan, úsala para teletransportarte a ti y al grupo de Lausbarn a un lugar seguro. Solo unas pocas personas habían recibido llaves oscuras de Oscar. De hecho, de los presentes, solo Leonard y Regan poseían una. Estaba destinada a ser utilizada en caso de que la base se viera comprometida y todos necesitaran evacuar a toda prisa. Así que, esencialmente, entregársela a Sui significaría abandonar temporalmente su línea de vida. Espera, Regan-san. ¿No debería usar mi llave en lugar de la tuya? No, Leonard. Si ella necesita usarla, tú necesitarás la tuya para perseguirla. Por favor, guárdala. La voz suave de Regan contradecía la fuerza de su determinación. Sus ojos, que parecían un océano infinito y tranquilo, se volvieron hacia Sui. Traer a Lausbarn a nuestra líder es más importante que nuestras vidas. ¿Lo entiendes? Pero te dije que esos tipos son muy malos. Sí, lo dijiste, lo digo en serio. No puedo explicarlo bien, pero son increíblemente peligrosos. Podrían descubrirme antes de llegar a Lausanne y cortarme de un solo golpe. De hecho, la razón por la que Sui era tan reacia a esta misión era porque su intuición, perfeccionada a lo largo de 1000 batallas, le decía que era una mala idea. Cuando se coló por primera vez en la iglesia central y escuchó al arzobispo discutir, quiso huir de inmediato. No podía explicar exactamente por qué, pero había tenido la sensación de que eran peligrosos. Por extraño que pareciera, Sui se había aterrorizado por completo ante aquellas 10 personas de túnica blanca. Su instinto le había advertido que moriría con toda seguridad si alguno de ellos sospechaba que estaba allí. Pero también sabía que era información que los libertadores necesitaban desesperadamente. Y por lo tanto, ella había arriesgado su vida para aprender todo lo que pudiera. Cuando regresó a la base de los libertadores, estaba empapada de sudor. Había estado tan agotada mentalmente que realmente había necesitado estos últimos días de descanso y relajación para recuperarse. Lo sé, Sui. Pero eres la única que puede esperar escabullirse de los asesinos y traer a salvo a Lausbarn aquí. Porque tenemos que ir tan lejos para... Tienes razón. Lo ideal sería encontrarnos con él después de que haya dejado en Tris. Si es capaz de lidiar con esos asesinos por su cuenta, entonces solo seríamos un estorbo. Sería mejor hacer contacto una vez que los haya eliminado.
Entonces, pero tal y como está ahora, imagino que no está en condiciones de luchar. Y no sabemos qué capacidad tiene el caballero que viaja con él. Regan cerró solemnemente los ojos. Cuando nos hablaste de las características de dos de los asesinos, tuve el mal presentimiento de saber quiénes eran. ¿Lo sabías?, preguntó Sui, confundida. Leonard y Shirley también parecían sorprendidos. Regan se llevó las manos delante de la cara, como si rezara para que su premonición no se hiciera realidad, antes de decir, independientemente de que el granero Laus pueda o no ocuparse de los asesinos, no podemos permitir que se reúnan. Por supuesto, sería ideal que Laus pudiera llegar a Milady sin ninguna escaramuza, pero no era por eso por lo que Regan no quería que Laus se encontrara con los asesinos, eso estaba claro. Incluso si el escuadrón de asesinos encuentra a Laus Barn en la ciudad, probablemente no se convierta en una gran pelea. ¿Crees que tienen alguna forma de asegurarse de que Laus se vaya tranquilamente con ellos? ¿No es así, Regan-san? Sí, y si mi corazonada es correcta, entonces es un método verdaderamente cruel. Regan era uno de los miembros más antiguos de los Libertadores, así que todos confiaban en su juicio. Solo Sui parecía confundida por lo que Regan estaba insinuando. Ella era la que iba a arriesgar su vida, así que no entendía por qué todos se apiadaban de Laus. De hecho, empezaba a preguntarse si Regan no hacía más que decir vagas tonterías para que se sintiera más inclinada a ir a esta misión. ¿Tienes alguna prueba que respalde tus conjeturas? No, como he dicho, es solo una corazonada, afirmó. Y antes de que Sui pudiera quejarse o pedir una explicación, añadió, pero verás, yo creo en Dios. ¿Qué? Eso solo confundió más a Sui, y Regan le sonrió con tristeza. Algo de odio se coló en su voz, y dijo sombríamente, creo que su maldad no tiene límites. Continuó explicando lo que exactamente creía que le esperaba a Laus, lo que solo hizo que Sui se sintiera más abatida. Sabía a ciencia cierta que Regan tenía razón sobre la capacidad de maldad de Dios, lo que significaba que su corazonada sobre los dos asesinos probablemente también era correcta. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.